Definitivamente este año no puede analizarse sin comprender en su justa medida el panorama del COVID-19, el coronavirus, como desde el principio se llamó y que por supuesto también tiene otras variaciones desde el punto de vista científico. Con nosotros está acá en el estudio el doctor Carlos Rodríguez, él es infectólogo. A él queremos agradecerle por habernos o por estar acá con nosotros y también por todo lo que ha hecho durante todo el año, al igual que al caballero que les voy a presentar a continuación. Él no está acá en el estudio, está vía Zoom, el doctor Mansur. Jorge Mansur, ¿cómo estás, amigo? Buenos días también para ti, para ambos, gracias. Gracias, Karina, por la invitación. Arranco con el doctor Carlos, que está acá en el estudio. Doctor, ¿qué hemos aprendido del COVID-19 en este año? Ya el coronavirus tiene un año, ¿eh? Empezó en noviembre de 2019, o al menos eso es lo que se sabe. Sí, gracias por la invitación, Catherine. Mira, hemos aprendido mucho y quizás es una enfermedad que en poco tiempo se conocen muchos detalles, a diferencia de otras enfermedades mucho más viejas que todavía hay mucha nebulosa en términos de información. Pero fíjate, hasta desde el inicio del virus hay ya unas nuevas discusiones sobre si realmente comenzó en Wuhan, porque algunos estudios muestran que en otras partes del mundo circulaba ya el virus antes de que se comenzara a hablar de la epidemia en Wuhan. O sea, que en noviembre, octubre del 2019 ya hay evidencias de que la circulaba en otros lugares. Hemos aprendido mucho de la transmisión. Hemos aprendido que este virus pues, es transmitible por la vía respiratoria, que las gotitas son muy importantes y que este tipo de transmisión pudiera hacerlo mucho más contagioso y que en su medida pueda expandirse mucho más fácilmente, y más ahora que hablamos de nuevas cepas que pudiera estar sucediendo en el Reino Unido y que aparentemente tiene mayor contagiosidad. Entonces, con más razón, las mascarillas siguen siendo una pieza clave en esta situación de salud o en este problema de una enfermedad nueva. Entonces, nos dejamos de lado que aprendimos que el uso de mascarilla para todo el mundo y en todo lugar se hace la diferencia en términos de transmisión. Hemos aprendido mucho sobre el manejo y quizás eso hace una diferencia de los primeros años donde no se conocían muchas cosas, donde el manejo era un poco muy a lo empírico, donde algunas cosas no se conocían y se pensaba que era solo una enfermedad pulmonar, donde ya sabemos hoy que hay un montón de cosas que suceden fuera de los pulmones, que es una enfermedad sistémica, que hay problemas de coagulabilidad, que hay otras cosas envueltas, que no es simplemente un cuadro respiratorio. Sí. Hemos aprendido algunas cosas de tratamiento, hemos dejado de lado cosas que en un principio se pensaban funcionaban para darle paso a otras que tienen evidencias robustas para poderse utilizar como antivirales. Y ahí hablamos de Remdesivir, de Favipiravir, y ahora se habla de un nuevo antiviral que está en estudio, Molnupiravir, que quizás sea importante desde el punto de vista de que acorte muy rápidamente la transmisión y bloquee la replicación viral. Aprendimos sobre anticuerpos monoclonales que pudieran ayudar en un momento dado de manera interesante, por igual. Entonces hemos aprendido que la tormenta de citoquinas o el evento sistémico que sucede y que puede dar al traste con un cuadro más grave y una dificultad respiratoria que lleve el paciente a un ventilador pueda ser bloqueado con drogas, con biológicos que puedan ayudar a inhibir esta producción de citoquinas o proteínas que pueden empeorar la situación. Hemos aprendido que lavado de manos, mascarilla y distanciamiento siguen siendo la pieza angular para el manejo de esta enfermedad. Y hemos aprendido mucho sobre el diagnóstico, que no basta solamente la prueba de la PCR en tiempo real, que todo el mundo estaba detrás de ella y que sigue loco detrás de ello, porque puede haber, no es 100% efectiva desde el punto de vista, hay un porcentaje que puede ser de un 20 a un 30%, donde aún estando la enfermedad, esta prueba esté negativa. Entonces sabemos que la tomografía o las imágenes que los laboratorios con los marcadores proinflamatorios juegan un papel importante y que evaluar el paciente se hace necesario, principalmente poblaciones de alto riesgo,
que ya sabemos los obesos, los hipertensos, los diabéticos, este grupo de personas necesitan de una evaluación mucho más sofisticada, mucho más pormenorizada, a diferencia quizás de la población más joven y sin factor de riesgo, que pudiera manejarse como el 80% más, que son cuadros leves y que no hay ningún problema. Es decir, hemos ido aprendiendo mucho y ahora más con las vacunas que ya están disponibles para otras latitudes y esperamos que lleguen muy rápidamente y nos van a ayudar mucho. Claro, no nos vamos a desprender del coronavirus SARS-CoV-2 rápidamente, todavía no, falta mucho, porque esta vacunación todavía no es universal, tenemos que alcanzar un número importante de cobertura y todavía hay una población que no está disponible la vacuna, como son los menores, los niños, las embarazadas, los inmunodeprimidos, y tenemos que, todos los que podemos vacunarnos, tenemos que estar a una sola voz vacunándose en su momento oportuno para que podamos alcanzar esa inmunidad de rebaño y lograr cubrir o tener a salvo esa población que todavía para lo cual no está disponible la vacuna. O sea, Gracias. Mucho que aprendimos. Gracias, Carlos. Bastante. No estamos en cero, a pesar de que el coronavirus sigue ahí y seguirá por mucho tiempo. Doctor Mansur, decía el doctor Tedros de la Organización Mundial de la Salud, a propósito de la vacuna, que ya se puede comenzar a soñar, pero ahora el sueño probablemente se pueda convertir en pesadilla con esto de la variante, de la nueva cepa, pero dicen que las vacunas podrían también servir para esta variante. ¿Qué usted puede decirnos de ese tema que hoy está instalado, el de la variante, el de la nueva cepa? Bueno, miren, se están detectando variables diferentes del virus desde que la pandemia comenzó. O sea, nosotros sabemos que filogenéticamente se habían estudiado ya varios subtipos, vamos a llamarle así, del SARS-CoV-2. Inclusive sabemos que la cepa que estaba en España no exactamente era la misma que la que estaba en Italia y se pueden hasta identificar, o sea que son otras variantes. Lo que pasa es que llamó la atención ahora en Reino Unido, que se detecta esta variante que tiene una característica de doble espiga y que produce una rápida replicación, que es lo que tiene a todo el mundo preocupado. A menos de que el virus mute ciertas proteínas características o ciertas digamos, identificadores que tiene el virus, que es lo que normalmente hace target la vacuna, no tenemos mucho que preocuparnos todavía. Alguna gente hace la comparación con respecto a la vacuna de la gripe, pero hay que entender que el virus de la influenza es uno de los virus con una capacidad de modificación antigénica más rápido y más agresivo que hay ahora mismo en el mundo. O sea, el virus, por eso es que la vacuna de la gripe te frena un grupo de variantes, pero no te la frena todas. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que tener en cuenta? El virus va a mutar en un momento dado o de alguna forma dada, porque eso es algo del tiempo, eso es adaptación. Hasta ahora se entiende que la vacuna debe de funcionar. Recordemos que tenemos más de una vacuna y hay varios mecanismos por los cuales ellos están funcionando. Ahora mismo el espacio es prometedor. Como dice Tedros de la OMS, por lo menos esta vez, podemos pensar que quizá para el 2021, 2022, quizá podemos comenzando a ver la luz al final del camino. Pero recordemos que hace tiempo que la gente está intentando de soñar en que la vida está normal y por eso es que estamos donde estamos. Que no es muy bueno. Gracias, doctor Mansur. Voy a preguntarle tanto a Carlos como al doctor Mansur con respecto a lo que la gente hace en estas fechas, ¿no? 31 de diciembre, 1 de enero, todavía hay gente que se está reuniendo. El tema de las reuniones familiares es un gran tema. En España se dice que las reuniones deben limitarse a 6. En República Dominicana se dice que 10, pero en los restaurantes pueden estar a menos capacidad. ¿Cuáles son sus perspectivas desde el punto de vista científico? Lo que ustedes han podido valorar con respecto a lo que ha ocurrido en el tiempo y los casos, por supuesto, que han recibido. Doctor Carlos, empiezo con usted. Sí, sabemos que el distanciamiento es pieza clave en la prevención. Por tal motivo, la aglomeración de personas con una cercanía importante, es decir, que estén a menos de 1 o 2 metros, es algo que va a tener, y principalmente el no usar mascarilla en este tipo de reuniones.
Las reuniones familiares donde se come y se bebe, no hay forma de tener mascarilla puesta. Claro. Y quizás son una de las situaciones que mayor compromiso tiene en términos de contagio. Fuera de que mucha gente hablando o mucha gente cantando o hablando mucho, pues está creando mucho más salida de secreción respiratoria que va a crear un aerosol para la transmisión. Si allí hubiese una persona infectada, es obvio que el resto vulnerable se va a contaminar, y principalmente en espacios cerrados donde no hay un recambio de ventilación. Es por esto que se presume que las personas van a hacer su reunión con las personas que están dentro de su propia casa. Porque muchas veces, hablaba antes de la burbuja, yo me junto con aquel que se cuida y aquel con el otro que se cuida, y de veras, cuando vienes a ver, en ninguna de las situaciones siempre hay alguien que no se cuida dentro de una casa. Por tal motivo, tenemos más control si nos juntamos los que estamos dentro de una misma casa, que sabemos cuál es el grado de exposición que tenemos. Y esa es una razón. Entonces, no importa que este año no va a ser la última Navidad si nos cuidamos, pero pudiera ser la última para nosotros, claro, o nuestros seres queridos, si no tomamos las medidas. Claro. Y ya con la cercanía de la vacuna, pues vamos a tener muy claro que pronto el fantasma del virus puede quedarse a un lado, aunque vamos a convivir por largo tiempo con este virus. No quiere decir que nos vamos a desprender, pero por lo menos vamos a tener una protección y podamos volver otra vez a abrazarnos, a juntarnos, etcétera. Pero mientras tanto, preservemos la salud nuestra y de nuestros seres queridos. Por tal motivo, esa es una recomendación importante, principalmente en estos días donde todo el mundo, pues, bajo el efecto de alcohol, se olvida de prevención, comiendo, hablando, cantando, etcétera, pues es un riesgo muy alto cuando se reúne con otras personas. Doctor Mansur, su opinión sobre las reuniones grupales, su experiencia sobre todo en la atención de personas con COVID-19. Si alguien de la familia ha dado positivo para COVID, todo el mundo debe ponerse en cuarentena, la gente debe ir rápidamente a hacerse la prueba. ¿Cuál es su recomendación? Mira lo que sucede. Actualmente, y eso es fácil de ver, los que quizás recibimos muchos pacientes y que vemos muchos pacientes sintomáticos, inmediatamente ocurren 2 o 3 actividades sociales, se disparan los casos. Es algo impresionante. Eso no tiene que esperar 72 horas para nosotros ver el disparo de los casos. Lamentablemente estamos en una temporada que es muy dulce para las bodas y para las actividades sociales de tipo juntarse familia, después de Thanksgiving. O sea, después de Thanksgiving todo se disparó. ¿Es así? Sí. Y algo importante. ¿Qué sucede de la gente de que, como mencionó el doctor? Sí, continúe, doctor Mansur. La falsa confianza que refiere la gente de sentirse cuando se junta con sus familiares, que el fulano se protege, como mencionó el doctor, el otro dice, no, yo aquí no me voy a infectar porque aquí no hay nadie infectado. Ponerse a grabar videitos de TikTok o ponerse en situaciones en las cuales, como quieras, pierden el distanciamiento social, el virus no coge vacaciones. Entonces, ¿qué sucede? Por el tema de, y es algo que quiero aclarar públicamente, porque es algo que por lo menos a mí me indignó. Vas a hacer una actividad social en la cual lo que tú estás celebrando es la felicidad de unirte. De momento expone 500 personas, que de esa una tiene que estar infectada, por lo menos una, con eso es suficiente. Y de momento se entiende que está todo bien porque todo el mundo tenía una prueba de PCR de 48 horas y yo tengo pacientes que no han podido conseguirla en una semana. Es increíble. Creo Entonces, que a mí no me gustaría que esto continuara de esa forma. O sea, claro, la gente tiene que buscar la forma de hacerlo a distancia. Claro. algo importante es que el asintomático, como sabemos, la mayoría de personas va a tener un cuadro leve y una parte va a ser completamente sin síntomas. Estas personas transmiten por igual. Entonces ahí es que está también el falso sentimiento de que estoy bien, no tengo nada, pero puedo estar asintomático y transmitiendo. Por eso es que no podemos confiarnos absolutamente en nada, ni en nadie que no esté bajo nuestro entorno, en el mismo domicilio, que conocemos cuál es el grado de exposición. El doctor Carlos Rodríguez, usted ha insistido mucho en su intervención en la responsabilidad individual
ha mencionado y subrayado las mascarillas, el aseo personal, pero en esto también están involucradas las autoridades. Hay un debate de que si el toque de queda, que si las restricciones deben extremarse, que si a las 7, que si a las 6, que si a las 5. Como por largo rato vamos a tener que convivir con la COVID-19, respecto a las restricciones, les digo, hay que endurecerla un poquito más, por lo menos ahora que aparentemente en el país estamos en un repunte. Sí, lamentablemente de manera individual la gente es inconsciente y eso hay que reconocerlo. El exponerse, el juntarse nos habla de que individualmente no hay un conocimiento o una conciencia de lo que puede esto traer como consecuencia. Por tal motivo parece que aprendemos solamente con las restricciones, con el látigo, con la prohibición. Sí, teniendo este tiempo donde hay mayor cantidad de actividades y la gente se junta, pienso personalmente que las restricciones deberían ser mayores. Ya vemos otros países que han cerrado, pero aquí hay un tema de entre turismo, economía y salud que en un momento dado hay que colocar en la balanza si queremos más muertos y más dinero económicamente más fuerte, o si queremos que la economía esté un poco más floja, pero tenemos más gente saludable, porque no sabemos quién se va a enfermar. Entonces, el hecho de que hemos perdido muchos, los abuelitos, los tíos, las personas más queridas, porque los más jóvenes, que todavía son más inconscientes, les llevan a esas personas mayores el virus, que a lo mejor están en su casa, resguardados, que no salen. Es un problema muy serio y ya vemos que hay un problema de conciencia individual que no se tiene. Y creo que ahí radica mucho el que, como se ha hecho tantas cosas en este tiempo atrás, ahora en Navidad que pudiéramos estar mucho más libres, mucho más tranquilos, estamos otra vez muy preocupados por el alza de los casos, por el alza de la contagiosidad y por la cantidad de casos que están llegando a los hospitales y los centros de salud. Sí, en esa lógica, las nuevas medidas van a ser para febrero con el carnaval. O sea, el reflejo de ahora de fin de año. Entonces vamos a vivir, yo decía, cual Sísifo, en un círculo vicioso, subiendo y bajando. Sí, vamos a tener que convertirnos en surfista de ola en ola para poder más o menos, pero sí tenemos que tomar, y yo creo que ahí que hay que llamar y apelar a la conciencia individual de todas las personas, no importa la edad, porque creo que hay una falsa creencia de que el joven lo pasa bien, que le da leve, que no hay mucho problema, que es el mayor. Pero en ese sentido es el que le lleva a los demás. Y ahí está, y es el que más circula, y es el que más se junta, es el que más actividades sociales tiene, es el que más amiguero pudiera decirse que es. Y yo creo que ahí es que está. Pero también nosotros, como profesionales de la salud, tenemos una cuota importante. Predicamos con el ejemplo. Yo no hago nada aquí con venir a hablar de distanciamiento y todo esto cuando subo a mis redes sociales cantidad de actividades donde estoy con todos mis amigos reunidos, estoy en una fiesta, estoy haciendo... ¿Se acuerda del crucero, doctor? ¿Usted se acuerda del crucero? Claro, sí. Y en el crucero había muchos médicos. Sí. Entonces, yo creo que esa parte es importante desde el punto de vista de conciencia. ¿Por qué? ¿En quién se fija la gente? En el personal de salud. Claro. Entonces, si el personal de salud hace 30,000 diabluras, ¿por qué el que no es personal de salud diría, pero bueno, pero yo veo a fulano y a mengano que realmente son líderes de opinión que están haciendo actividades y están haciendo este tipo? Ni hablar de las autoridades que dicen que hay que cumplir toque de queda y bueno, van por otra vía. Doctor Mansur, hablando del personal de la salud, mucho se ha dicho sobre el tema de la presión sobre el sistema sanitario, sobre que el COVID-19 no necesariamente tiene una altísima tasa de mortalidad, sino que lo que lleva es que el sistema de salud colapse y que entonces pues más gente empiece lamentablemente a perder la vida. Usted ha estado allí en primera línea y con el tema de las camas totalmente llenas, el teléfono no para de sonar. Lo que ha tenido que vivir este año el sector salud es importante que se sepa y cuál es la expectativa, no solamente desde el punto de vista económico, sino también hasta psicológico. Me gustaría abordar ese aspecto.
Bueno, mira, actualmente, como tú muy bien mencionas, el tema completo del COVID ha sido un estresante sobre el sistema de salud de nosotros. A nivel ejecutorio, el número de camas que tenemos realmente no da para un repunte agresivo. O sea, si nosotros tenemos una eventualidad en la cual se triplican o cuatriplican los números que actualmente se están manejando, o sea, no hay sistema que lo aguante. Lamentablemente, somos un personal de salud que durante 10 meses, casi un año, nadie ha descansado, múltiples de nosotros han caído. Actualmente vemos que la gente no está haciendo nada por esto, uno simplemente se hace la pregunta, wow, o sea, tenemos 10 meses sin descanso, recibiendo la misma intensidad, sin bajar la fuerza, con camas llenas, con costos súper elevados, con centros que los cuales para intentar ofrecer un servicio de calidad, muchas veces el tema del COVID conlleva a unas inversiones económicas que en este momento no se están recuperando con la velocidad que se necesitaría. Entonces tenemos un pseudo colapso del sistema privado entre múltiples centros que han cerrado sus áreas de COVID. Eso es importante. Sí. Entonces, su odisea comienza a las 6 de la tarde, cuando usted comienza a toser y se comienza a poner malito y comienza a ir emergencia por emergencia, buscando, como usted tiene seguro, una cama en uno de los centros que usted ha escuchado que trabajan con COVID, para constantemente recibir no hay cama, 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 y durar en ese relajo hasta las 3 de la mañana, si es que usted es dichoso y la consigue en la noche. Actualmente no estamos bien. Tenemos un sistema nosotros que aunque de forma global el sistema público probablemente no está saturado, según la data que nos han reflejado, a nivel, por ejemplo, privado, nuestra experiencia propia es que sí estamos saturados. Nosotros tenemos desde Thanksgiving que no hemos vuelto a tener una cama disponible, que eso es sale uno, entra otro. Claro. Sale uno, entra otro. Entonces, el virus efectivamente tiene una baja mortalidad, tomando en cuenta el número de infectados. Es un virus de transmisión respiratoria que es bastante transmisible. Tenemos demasiada gente infectada versus los pocos que se mueren. Eso no debería traerle tranquilidad a nadie, porque el problema es que al final, nosotros no estamos 100% seguros cuál es el que se va a morir y cuál no. Sabemos cuáles son los que se mueren más frecuentemente, pero no sabemos de esos 10 pacientes infectados severos cuál es el que se va a morir, porque hay uno que no va a responder a tratamiento. Entonces, ¿qué nosotros estamos viendo ahora? Que si no tomamos en cuenta de la forma individual, como menciona el doctor, de que la gente coja cabeza. Segundo, las medidas, yo entiendo que efectivamente que fueron laxas. O sea, para mí las reuniones de más de 10 personas, no importa el 35%, 10 personas más canceladas. Nadie debe de juntarse. Porque el problema es que no se está midiendo el riesgo individual de esas 10 personas. Claro. Ellos no están midiendo el riesgo a nivel de salud pública, a nivel de esparcir casos, a nivel de lo que significa epidemiológicamente otro brote, otro foco de personas infectadas. 500 personas que de esas 20 pudieran estar infectadas, estamos hablando que de aquí a mañana 60 más van a estar infectados. Entonces, no es saludable hacerlo de esa forma. Nosotros, ahora mismo, lo que la gente tiene que intentar es cuidarse, porque el COVID no se va por ahora, como ya lo sabemos. La situación económica es cierto, está afectada, porque no vamos a tapar el sol con un dedo, pero queremos a todo el mundo vivo y en crisis económica, queremos muy buen estado económico y todo el mundo muerto. ¿Dónde exactamente que estamos parados? O sea, sí, es un tema complejo. Doctor Carlos Rodríguez, usted hizo un recuento amplio, bastante detallado al principio de lo mucho que hemos aprendido, lo mucho que hemos ganado. Pero vamos a hacer una valoración desde el punto de vista de un infectólogo de cómo ha transcurrido el año respecto a otras enfermedades que probablemente usted trató mucho dengue en el 18, en el 19, pero ahora el protagonista de la película es la COVID-19. Vamos a hacer una valoración general porque probablemente mucha gente o no acudió a vacunarse o simplemente ha dejado pasar algunas infecciones por temor a ir a un hospital o a una clínica. Pero fíjate, sin embargo, empezando por ejemplo con influenza, sentimos este año la gente estuvo mucho más pendiente de quererse vacunar, a diferencia de los años anteriores. Fíjese qué paradójico, ¿no? La gente entendió la importancia de estar vacunado contra influenza y también de no tener al mismo tiempo, quizás en un momento dado, una coinfección de las dos.
que pudiera ser mucho más agresivo, porque sabemos que influenza también puede matar. O sea, también hay una mortalidad por influenza. Otras enfermedades, quizás, mucho por el cuidado que la gente ha tenido, parcial o total, ha disminuido algunas enfermedades transmisibles, porque la gente está mucho más consciente. Hay mucho más higiene desde el punto de vista del lavado de manos y, por ejemplo, el lavado de manos es importante para prevenir todas las enfermedades, incluyendo hasta la gastroenteritis. El lavado de manos y la higiene personal ayuda a evitar otros problemas de salud. Entonces, si se está lavando más la mano, si la gente en medida más o menos está utilizando más higiene, si puede tener un mayor distanciamiento y el uso de la mascarilla, pues trae como consecuencia que haya menos la incidencia de otras enfermedades que tienen que ver mucho con este tipo de situaciones. Por eso es que pienso, aún cuando pase la pandemia, estas medidas, el recuerdo de las medidas de mascarilla, el uso del lavado de manos o alcohol en gel, el distanciamiento, va a permanecer en la gente, porque todavía va a quedar el miedo de esta pesadilla importante que esperemos pase con la llegada de vacunas y medicamentos más efectivos, que pudiera dejar atrás un poco, pero obviamente que el recuerdo que ha dejado este año no va a ser olvidado por nadie. Bueno, es una ganancia neta eso. Una inquietud. Catherine siempre critica a la Organización Mundial de la Salud porque la considera un paso atrás. Esto comenzó como un problema de los pulmones. Los asmáticos salimos corriendo, pero resulta que al final de la jornada la comorbilidad ha sido otra. Claro. Diabetes, hipertensión, ¿ahí hubo algún desenfoque inicial? Sí, porque inicialmente se hablaba solo de una enfermedad respiratoria. Claro, la transmisión es respiratoria, pero en la medida que se fue conociendo mayor la enfermedad, en la medida, por ejemplo, que se fueron a Europa haciendo autopsias, se conoció más de la fisiopatogenia que sucede de esta enfermedad, que hay un problema de coagulabilidad, que hay un problema inflamatorio sistémico y que no es solamente un problema de pulmón, para lo cual se reivindican medicamentos que inicialmente estaban prohibidos prácticamente, que eran los esteroides. Los esteroides han salido a mejorar la evolución y el manejo de los pacientes. La anticoagulación, que en principio no se hablaba, en principio, o sea, todo esto, claro, es una enfermedad nueva y se hace camino al andar y se va aprendiendo más con el paso de los días, de las semanas, de los meses. Y no podemos hablar, que es lo mismo cuando comenzamos aquí, que hubo un cierre en marzo, a lo que estamos hablando hoy. Ahora, lo que no entiendo muchas veces es por qué, si sabemos que hay cosas que no resultan, se siguen vendiendo y se siguen promoviendo. Medicamentos que no tienen ninguna base científica o medicamentos que inicialmente desde el punto de vista observacional se tenía confianza y que se tenía pensado, se manejaba. Todavía está en situaciones de utilización como la ivermectina, como la hidroxicloroquina, o sea, spray nasales, muchísimas cosas que se han estado promoviendo como preventivos y como tratamientos y sabemos no tienen. Entonces, ¿por qué si sabemos lo que funciona no nos vamos por el lado de los medicamentos y de las terapéuticas que sí funcionan y que disminuyen mortalidad y acortan la transmisión y la hospitalización? Eso sí es importante. ¿Qué opina el doctor Mansour al respecto, doctor? ¿Cómo están tratando ustedes el COVID en este momento? El tema del tratamiento, no hay cura desde el punto de vista puro y duro, pero ¿cómo lo están tratando ustedes? Mira lo que pasa, y tomando lo que el doctor menciona, porque es algo que nosotros vivimos todos los días, hay que entender que las terapéuticas de nosotros han ido cambiando. Lo que pensábamos al inicio se cambió muchísimas veces. Y actualmente hay un grado de desinformación tal, porque la gente entiende que hay una conspiración tipo Big Pharma, que quiere que todo se controle y que lo que dice un lado es mentira. Eso a nosotros trae muchísimos problemas. En mi caso específico, como neumólogo intensivista, a mí me llegan los pacientes en esa línea de que ya fueron tratados por un X y le pusieron el tratamiento que mencionó el doctor, junto con otras cosas que probablemente no hacen nada, progresan, se ponen malitos y llegan a mi consulta. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos manejándolo? Gracias a Dios por el momento tenemos el Favipiravir, que es un medicamento, un antiviral oral, un antiviral de vía oral, básicamente. Son muchas pastillas, el único inconveniente que tiene. Y la evidencia, que es poquita, porque no es el que más evidencia tiene, no nos ha ido mal
con el tema del aclaramiento del virus. Estamos hablando de pacientes que muy probablemente te iban a hacer síntomas por muchos días, la sintomatología es menor, la cosa se maneja probablemente más estable. Eso junto con una combinación de manejo sintomático, control de la fiebre, control de los síntomas nasales, control de dificultad para respirar si necesita algún inhalador y de anticoagulantes de ser necesario, porque muchos de los casos leves normalmente quizás no lo necesiten, quizás. Pero hay pacientes que sí se les va a poner su anticoagulación como Dios manda, porque el problema aquí es que un fenómeno tromboembólico no avisa. O sea, es un tema importante que el seguimiento del paciente con COVID no es solamente ve, tómate esta pastillita, no te haga más nada, no te haga análisis. O sea, lo primero, el saludo debe ser una tomografía junto con analíticas que nos den los pronósticos, nos digan los marcadores inflamatorios como el doctor mencionó, para nosotros saber qué paciente, porque hay pacientes que te llegan asintomáticos que ingresaron en intensivo, que tú le mides la saturación y te salen en 90 o en 91 y que cuando caminan se meten en 78 de saturación, claro, tomando en cuenta que lo normal debe ser de 96 para arriba, para la gente que esté viendo esto, es algo importante. Entonces, nosotros estamos viendo que es un virus, que su seguimiento es importante. Nosotros, los neumólogos, los infectólogos, los intensivistas que están trabajando con estos casos, la mayoría de los pacientes que nos llegan a veces no llegan o con tratamientos incompletos por cortesía de Dr. Google, porque ese es el problema, ese es el médico que está viendo más pacientes ahora mismo, Dr. Google. Aparte de eso, personas que han hecho experimentos, han vigilado, han pensado que funciona, leyeron una cosa mal, o simplemente lo mandan con vitamina para ver si son parte del 80% de los pacientes que no le va a pasar nada. Bien, pues muchísimas gracias. Es difícil. Doctor Jorge Mansur, por su opinión, sus análisis, al igual que el doctor Carlos Rodríguez, a ambos, el equipo de CDN quiere darles un agradecimiento especial por habernos acompañado durante todo este retador 2020. Ustedes han sido clave para el equipo informativo de esta planta, para poderle llevar a la población datos fácticos. Ha sido para nosotros un gran honor y un gran privilegio tenerlos como parte de apoyo en esta tarea de comunicar en tiempos de pandemia. Gracias, doctores, a ambos. Gracias a ti por la invitación. Con esto hacemos una pausa acá en Despierta con CDN. Por cierto, doctores, feliz año nuevo, Feliz año nuevo. Que la energía no se pierda. Buena energía y ánimo. Gracias, igual para ustedes. Gracias, doctor. Igual.